Acabo de terminar de leer Sueños en tiempos de guerra de Ngugi wa Thiong'o y voy a hacer algo que va a ser la primera vez pues que haré con este video. Las reseñas que ven por acá son reseñas pensadas, son libros que tal vez tardan más de un mes para poder estructurar medianamente un guión o de sacar y escribir sobre las ideas y las percepciones, porque pues no dejan de ser percepciones las que yo traigo por acá, y me gusta como que esperar un tiempo para poder como que la lectura o que los sentimientos también se estabilicen, y también para volver con el tiempo y tener otra visión. Siento que me ayuda, es algo que me complementa bastante. Pero ese libro, como les digo, lo acabo de leer hoy, estoy grabando esto, es domingo 11 de julio, y siento que como es un libro que son las memorias de infancia de este escritor keniano, pues si es un libro tan personal de memorias, también quiero que esta reseña sea así tan personal y viva y reciente, y que todavía traiga como que esta emotividad que me generó este libro. Así que sin más ni más, vamos a hablar un poco sobre esta maravilla del libro que es Sueños en tiempos de guerra. Sueños en tiempos de guerra es el primero de los 3 libros de memorias de este escritor keniano. Quería conocer más sobre este autor, ya que el año pasado leí Un grano de trigo y fue una de mis mejores lecturas. Dije, pues voy a seguir leyendo. Acá en Brasil raramente no hay muchos libros traducidos de ese escritor. Creo que incluso hay más libros traducidos al español. Y esto fue uno de los pocos que encontré de él, y me encantó la portada, porque me encanta la técnica del collage, y este tiene elementos de collage. Y dije, ay, lo voy a comprar, no importa de qué sea. Entonces este libro pues tenía en mi lista ya casi un año, y fue en febrero que lo compré. Estaba ahí en mi libro y dije, ya que sea la iniciativa del Black History July, voy a aprovechar como para ponerlo ahí en la lista. Y de verdad que yo no sabía mucho sobre el libro, porque cuando lo compré ni siquiera leí. Dije, Ngugi wa Thiong'o, me gustó la portada, va a ser bueno. Y cuando comencé a leer este libro, unos 6 días atrás por ahí, me di cuenta que era un libro de memorias. Cuando vi que era un libro de memorias, dije, bueno, no sé si realmente quiero saber más sobre este escritor en este momento, ya que nada más he leído un libro, y es como, ¿para qué quiero saber más de él si tendría que saber más de su trabajo? Pero desde la primera página me atrapó porque incluso comienza mencionando un mes, que es el mes de abril, y para mí el mes de abril tiene muchísimas cuestiones ahí personales importantes, y obviamente lo enlazo como con una parte de mi memoria sentimental afectiva, que obviamente Joaquín Sabina ya tiene su canción de "Quién me ha robado el mes de abril", como Esperando Abril, de Silvio Rodríguez. Y abril es un mes que dentro de mi repertorio musical está súper presente. Entonces, que es algo que alrededor del libro el autor va a hacer demasiado, que son proponernos o contarnos cosas que para otros pueden ser insignificantes, pero son momentos de su vida que van a tener un valor, y que eso ya lo vuelve algo sustancial. El autor nos da eso, y el autor también nos permite como conectar con cosas que probablemente son insignificantes, pero nos sumergimos aún libros de memorias, y nuestras memorias también van emergiendo. No es un libro cronológico, hay momentos en los que salta de memoria en memoria, que recuerda algo y esa memoria lo lleva a otro, y creo que entra exactamente en lo que esperarías de que alguien te cuente su historia cuando estás platicando con alguien y te cuenta una historia y esa historia lo lleva a otra, y no hay una cronología estable. Incluso una de las primeras partes, Ngugi menciona o cuenta sobre la historia de su papá, de dónde el origen de su papá, y ahí nos va también enlazando la historia familiar con los momentos o con la situación social y política que estaba viviendo cada uno de sus familiares
dentro, pues dentro de estos recuerdos o de estos momentos. Una de las cosas que más me tocaron de este libro de memorias es que Ngugi vivió su adolescencia, o sea, entre los años 50 y a partir del 53 hasta el 63, 64, sumergido en un estado de emergencia. Por un lado estaba el poder colonial o el poder del Estado, queriendo seguir con el control sobre las tierras, sobre el poder, y este grupo pues visto o narrado como un grupo de guerrilla, los Mau Mau, que luchaban para conquistar esa independencia. El sentimiento que es totalmente comprensible es de el sentir que en algún punto ese gran monstruo que representaba estos poderes en conjunto es tan abstracto, tan distante, por más que en el día a día él pudiera ver los efectos y pudiera sentir en alguna manera que esa represión y que incluso la muerte, los asesinatos estaban cerca de él, para él seguía siendo algo totalmente abstracto. Y todo comienza a hacer sentido cuando principalmente a uno de sus hermanos, a su hermano de sangre, se ve pues afectado por esta situación. Nos va a contar Ngugi wa Thiong'o del momento en que su familia se divide. Él viene de una familia poligámica donde está el padre, que tiene más de 3 esposas, son 4 esposas si mal no recuerdo, y pues él convive también con este sistema patriarcal de tener un montón de hermanos. Hay un momento muy decisivo en su vida familiar, que es cuando su mamá se separa de su padre por cuestión de violencia doméstica, y su padre los corre de la casa y él pierde contacto total con todos sus hermanos. Y él menciona, o sea, no era el paraíso, pero ese era mi hogar, ¿no? Y fui expulsado por mi propio padre. También esa división familiar se vio presente en ese conflicto. Por un lado tenía hermanos que apoyaban al Estado colonial y que incluso trabajaban para el Estado, y tenía por el otro lado el hermano, que era un hombre que se fue a pelear y a militar con los Mau Mau. Se me salieron las lágrimas cuando él menciona una parte, cuando él ya ve que él sabía que en algún momento le iba a llegar, que en algún momento todas esas historias que él escuchaba de desaparición, de dolor, de tristeza, de muerte, iban a tocar la puerta, iban a llegar a la casa de él y de su mamá, ¿no? Y eso me dejó me dejó muy tocada, porque creo que obviamente la situación que plantea y el escenario geográfico y de tiempo es totalmente distinto al mío, ¿no? Al con el que yo he vivido, crecido, etcétera, etcétera. Me sentí muy identificada, por ejemplo, al vivir la mayor parte de mi vida en un contexto donde, por ejemplo, la guerra y el conflicto más fuerte con el que se vive es el narcotráfico. Y es triste, porque incluso yo me acuerdo mucho que yo le he llegado a mencionar, incluso en la universidad, con los maestros, profesores, cuando se abordaba todos estos temas, llega un punto en que lo normalizas, pero lo normalizas hasta cierto punto porque no ha sido tan cercano, porque los efectos negativos de una situación no te han tocado. Y creo que esto es tan triste que se necesita, yo creo, mucha empatía para poder entender el dolor, o poder entender como la violencia cuando la violencia no te toca directamente, ¿no? Incluso la enfermedad o eventos que son hasta cierto punto común, ¿no? Que hasta cuando no lo ves dentro de tu contexto, dentro de tu hogar, dentro de tus 4 paredes, no te cae el 20. Entonces por ese elemento, estas memorias se me hicieron al mismo tiempo como tan cercanos. Voy a leer incluso una parte que creo que ejemplifica muy bien todo lo que estoy tratando de decir, que dice: es extraño que cuando despierto todo parece igual, el cielo, la tierra, el barrio, y sin embargo todo cambió. Mañana, cuando vaya a la escuela o lea el periódico
o hable con Gandhi o oiga hablar de los Mau Mau y sus efectos y muertes heroicas, las conversaciones no serán abstractas, sucediendo lejos, en el bosque o en el monte Kenia. Estaré pensando en mi hermano, que amé, su trabajo arduo, su determinación, su imaginación, su amor y lealtad a los amigos. Estaré pensando que Joseph Cabaye, que en algún momento lo enseñara a escribir en máquina, ahora el profesor y el alumno estaban de lados opuestos del conflicto. Sí, dos de los hijos de Wangari trabajaban como agentes del Estado colonial y el medio hermano de ellos en las montañas, intentando derrubar al Estado colonial. Sí, hermanos que se aman y ahora pelean en lados opuestos. Como menciono al inicio, hay momentos que nos regala Ngugi que nos transmiten mucho el simbolismo de cosas que podrían ser banales para otros, o si uno no entendiera el contexto o lo que hay detrás de. Por ejemplo, menciona que cuando él siempre ve pedazos de vidrios o vidrios quebrados, recuerda a su abuela, que decía que el diablo le había puesto en el cuerpo pedazos de vidrio quebrados y que por eso el dolor en sus huesos era tan grande, tan fuerte. Y él cuenta que su abuela lo platicaba con una veracidad o con una seriedad tan impresionante que siempre, ¿no?, inmediatamente ver vidrios quebrados le recuerda a su abuela. También menciona que siempre que se pone zapatos, recuerda cuando una de sus hermanas le dio dinero para que comprara zapatos y calcetas para que fuera a la escuela. Entonces nos entrega esos elementos tan simbólicos para él y que uno mismo también recuerda de qué gestos tan insignificantes vistos sin narrarlos son esos que nos identifican. Entonces es un libro que nos entrega las memorias de este escritor para también ayudarnos a pensar en las nuestras y poder trazar como historias distintas, obviamente, a la que el escritor te cuenta, pero ayudando. Eso sentí con este libro, como que este libro también me ayudó a reconectar con cosas que tenía mucho sin pensarlas o sin verlas o sin regresar a ellas, o de cosas que a lo mejor no me había dado cuenta, o encontrar ciertos elementos que van a detonar que a uno también le remita a ciertas situaciones. Otra de las cosas que también me encantaron de este libro fue que obviamente Ngugi nos habla de él, o sea, como que de su nacer intelectual, del amor por los libros, de cómo empezó a aprender inglés. Obviamente nos va a plantear el contexto tan difícil de la educación en Kenia en esos tiempos, donde había tanto las escuelas lideradas por los misionarios, que obviamente toda esa educación estaba pensada para desarrollar mano de obra barata para el Estado colonial, y por otro lado las escuelas independientes que se esforzaban más por esa educación más intelectual y pensante, que obviamente cuando Kenia entra en este estado de emergencia y en este poder todavía más opresivo del Estado colonial, pues son prohibidas, y él también cuenta un poco de esos cambios en su proceso de educación hasta que este libro realmente acaba, cuando él ya entra, digamos así, como a la secundaria, preparatoria, por ahí, y entra a una de las mejores universidades en ese momento. Es bien bonito porque también la relación que plantea con su mamá, como se expresa, como la recuerda, la importancia que tuvo la mamá en ese desarrollo de él, un poco más allá de las posibilidades que en ese momento su contexto le permitía. También es un libro donde nos va a contar sobre las dinámicas culturales, sobre su propia familia, sobre la poligamia, incluso en ciertos momentos hasta la cuestiona. Otro elemento que me hizo conectar muchísimo con este libro, del que les hablé en las lecturas de junio, que es Las delicias de la maternidad, es sobre
cómo las tropas británicas incluyeron en las suyas a africanos, a kenianos, nigerianos para luchar en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y lo difícil que fue para los propios kenianos regresar, y en su regreso ver que quienes se quedaron con sus tierras pues fueron los soldados británicos y no ellos mismos. Y él, por ejemplo, menciona cómo hasta incluso su propio padre se libró y los métodos que usaba para que no lo reclutaran para ir a la Segunda Guerra Mundial. También nos cuenta un poco sobre el origen de su papá, sobre la relación con su hermano, sobre cómo su papá pues compra de palabra unas tierras que al final de cuentas pues se las terminan quitando, porque dentro de la organización de la colonia pues ya los pactos de palabra no tienen validez jurídica, y termina ahora sí que viviendo en la tierra que él compró, que pues en realidad era suya, pero que por no tener un documento era de un latifundario negro, que a su vez también era reverendo. Está lleno de tantas cosas. De aquí en adelante, lo que yo lea de Ngugi wa Thiong'o, que voy a seguir leyéndolo definitivamente, creo que va a tener pues un poco más de, no sé, voy a poder a lo mejor hacer un poco también más de un análisis a través de lo que él cuenta, en lo de saber qué de lo que escribe está plagado por esa propia experiencia personal. Por ejemplo, menciona varios elementos y varias desde sus hermanos o amigos de sus hermanos que yo vi totalmente reflejados en un grano de trigo. Cuento, por ejemplo, una de las anécdotas que inmediatamente me acordé del libro, de unas historias de un hombre que lo matan, a un sordomudo, y realmente lo matan porque pues no escuchó que la policía lo estaba deteniendo y la policía les disparó, y realmente eso fue algo que le pasó a uno de sus medios hermanos. Es una pequeña historia que se cuenta en un grano de trigo al inicio del libro, y como mencioné, esta es la primera de 2 libros más de memorias. El segundo se llama La Casa del Intérprete y el tercero se llama Nace un tejedor de sueños, el despertar de un escritor. Quiero seguir leyendo más de las memorias de Ngugi wa Thiong'o, quiero seguir leyendo más de su ficción, de sus ensayos. Me ganó con este libro. O sea, es un libro que nos cuenta una realidad totalmente distinta, compleja, diferente, difícil a cualquier experiencia por la que yo he pasado, pero que lo sentí tan cercano, tan sincero, desde esa perspectiva también del cariño, del respeto, para poder hablar de cuestiones difíciles que pasaron, ¿no? Principalmente que atañen a su familia. Ese despertar o ese amor por los libros, que irónicamente nace a través de los cuentos o de las leyendas bíblicas, ¿no? De su primer libro, el Nuevo Testamento. Es un libro que, verdad, así recomiendo muchísimo. Es un autor que recomiendo todavía más. Así que espero que haga sentido este comentario, reseña tan deprisa, tan al momento. De la edición se acaba de dar cuenta que mi cámara me acaba de hacer la gatada y no grabó la última parte, pero bueno, aquí vengo a agradecerles por ver el video. Espero haya hecho sentido todo lo que dije por acá en esta reseña, un poco al calor de las palabras. Y muchísimas gracias. Nos seguiremos viendo en los próximos videos. Até mais.